En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en esto que ven, en este objeto, en los celulares y cómo han sido la gran revolución de nuestros tiempos, cómo han moldeado nuestros cerebros y cómo han cambiado absolutamente nuestros tiempos. Nos acompañan para hablar de la revolución de los celulares en este estudio Israel Ayala, periodista especializado en tecnología. Bienvenido, Israel. Gracias por la invitación. Miriam Levant, cofundadora de la revista feminista Chic Magazine. Bienvenida, Miriam. Hola. Víctor Hugo Ramírez García, doctor en Ciencias Sociales por la Sorbona y profesor en Sciences Po. Bienvenido, Víctor. Hola, ¿qué tal? La revolución celular hoy en Primera Plana. El año 2007 se toma como referencia, como el comienzo de la revolución en las comunicaciones. En este año ocurrieron importantes eventos, como el lanzamiento del primer iPhone por la compañía Apple, y Google, a su vez, lanza el sistema operativo Android. Casi han pasado 15 años y toca hacer balance porque nuestras vidas han cambiado asistiendo a lo que algunos llaman la mayor revolución experimentada por el ser humano. Nuestro apéndice, los celulares, nos acompañan a todas partes, somos dependientes de ellos, para lo bueno y para lo malo. Es difícil imaginar un instrumento que haya cambiado tanto nuestra forma de ser, incluso moldeando nuestras capacidades. Quizá la pregunta sea cómo calibrar esta revolución que promete incrementarse aún más con el desarrollo de la 5G, tecnología 5G. Repasemos algunas portadas. Revista alemana Datum se pregunta en esta portada si los smartphones han acabado de arruinar una parte de nuestras vidas ya difícil de recuperar. El diario católico La Croix alerta en esta otra portada del peligro que suponen las redes sociales para los adolescentes, ya no solo por el tiempo de consumo, también por el fenómeno del acoso en redes. La revista Philosophie se pregunta en esta portada, ¿llegarán los celulares a ser nuestros jefes? ¿A dominarnos? Bueno, no sé si esta pregunta es retórica, pero estamos sometidos a los celulares y esta es la gran revolución humana de nuestro tiempo. Es decir, ¿cómo calibrar sometimiento y libertad en esta ecuación? Israel. Yo pienso que la palabra clave es el autocontrol. Hay que saber, un dato muy interesante es que una persona en promedio pasa más de 6 horas viendo su smartphone, navegando en internet. 6 horas, es un cuarto del día. Es un cuarto del día y hay gente que incluso más en la noche también se queda, no puede dormir porque no puede despegarse de su celular, ¿no? Y los usos que le da la gente es principalmente para encontrar información, estar en contacto con sus amigos o para buscar productos, ¿no? Entonces son cosas que son cotidianas, pero yo creo que la palabra clave es el autocontrol, saber cuándo es mucho y saber cuándo hay que poner un alto, ¿no? Y también saber desconectarse. Quizá lo que pasa es que nos cuesta, ¿no? Poner el cursor, ¿no? Saber dónde está el cursor. Miriam, sometimiento o libertad. Es difícil contestar a eso porque depende, creo, de tu profesión. Yo que soy periodista, por ejemplo, es parte de mi trabajo y todo está muy vinculado. Tu vida privada está muy vinculada a tu vida profesional. Y cuando me dicen eso, contesto siempre, es muy difícil para mí cortar con el teléfono porque es donde busco información, donde intercambio información y creo que depende de tu edad, de tu profesión, de si vives solo o sola o no, de dónde vives y es muy difícil y por eso tenemos adicciones porque hay cosas buenas en los móviles, pero hay cosas malas también. Creo que es la parte del problema, es que todo está vinculado, es muy difícil separar lo bueno de lo malo. Víctor. Estamos atravesando todavía una de las pandemias más fuertes que hayamos pasado en la historia, que hayamos registrado, y el uso de los móviles creo que fue vital para muchos, estar acompañando a nuestros seres queridos desde los hospitales en las cuarentenas. Entonces creo que hay contrastes en el uso de los celulares. Por ejemplo, podríamos preguntarnos si hubiera habido una primavera árabe sin el uso de los celulares, o si las protestas de Hong Kong en 2020 hubieran tenido la misma efectividad. Pero también del otro lado, por otra parte, hay que preguntarnos si los riesgos han aumentado, por ejemplo, el robo de identidad, la venta de nuestros datos personales. Entonces, es muy complejo, hay un escenario complejo que analizar.
Ujú. El año 2007 se toma como referencia, lo decía en la introducción, con la explosión de los smartphones. ¿Qué puntos destacarían de lo ocurrido en este periodo de 15 años? ¿Cómo evaluamos este periodo de 15 años, Israel? Efectivamente, 2007 es un periodo importante porque es cuando comienza el lanzamiento del iPhone. Un año después empieza el lanzamiento de los teléfonos Android y a partir de allí viene toda una serie de desarrollos como por ejemplo aplicaciones como WhatsApp, el lanzamiento de la App Store, el lanzamiento del Android Market. Son cosas que usamos en nuestra vida cotidiana, el lanzamiento de Messenger, y es como un cambio radical porque acabamos de salir de un periodo de pandemia en donde todo lo que nos parecía imposible o lo que digamos, gobiernos, la digitalización de los gobiernos, el teletrabajo, gracias a este pequeño aparatito puede ser posible. Puede ser posible tener conferencias vía Zoom, estar conectados con nuestra familia que no podíamos ver porque había restricciones de viaje. Mismo las aplicaciones ahora para entrar con un pase sanitario en algunos países de Europa, necesitas tener un celular, si no, no puedes generar tu código QR. Y también hay que entender que quien no tiene hoy un celular puede tener varias restricciones, ¿no? Es decir, si tú no tienes hay 9% de las personas que tienen un celular que usan un celular que no es un smartphone. Quiere decir que estas personas utilizan simplemente SMS, utilizan cosas básicas y que a lo mejor no van a poder realizar ciertos aspectos de su vida, ¿no? Como por ejemplo trabajar, acceder a informaciones, registrarse en un sitio. Hoy para leer el menú en un restaurante te piden y a veces te lleva sorpresas en algunos países donde algunos teléfonos no pueden leer un código QR, no puedes tener acceso al menú. O sea, digamos que ha invadido tantas partes de nuestra vida cotidiana que hoy es una herramienta extremadamente importante y hay que saberla utilizar con los beneficios que trae, ¿no? Lo que está claro es que si dedicamos 6 horas al día al smartphone, hay capacidades cerebrales del ser humano que se han ido moldeando a ese uso. ¿Qué capacidades humanas creen que ha cambiado para bien y para mal los smartphones? No sé, como lo decíamos antes, la capacidad de concentrarse, claro, ha bajado. La lectura, a mí me gustaba mucho leer y leemos mucho menos. Es verdad que la concentración está claro que ha bajado. Ha bajado porque siempre hay que apagarlo. Pero hay impactos continuos. claro, hay siempre un bip, siempre un mensaje, siempre algo pasando. Así que si quieres cortar, tienes que dejar el móvil en otra habitación. Pero ¿quién hace eso? Es muy difícil. Es lo de la adicción, que queremos dejarlo, pero no lo conseguimos. Hay gente más fuerte que otras en eso. Es lo que decías del autocontrol. Creo que hay una injusticia porque hay gente más fuertes que otras y dicen mucho de tu comportamiento adictivo. Hay gente más adictas que otras y vale mucho para el teléfono también. Bueno, los psicólogos lo dicen, que si tienes una personalidad más adicta que otra, vas a caer mucho más en la dependencia y tus facultades van a caer más. Es lo que dicen. Otras capacidades perdedoras pueden ser la memoria, no necesitamos memorizar ahora números como podían hacer nuestros padres, o quizá la orientación. Ahora con Google Maps ya nos manejamos cuando otras generaciones anteriores nunca lo necesitaron. Víctor, ¿cómo lo ve lo de las capacidades? Sí, creo que la pérdida de concentración es uno de los síntomas más reveladores. Ahora, también desde que surgió la televisión, por ejemplo, las generaciones acusaban de que las generaciones más jóvenes perdían concentración, perdían retención. Es decir, hay que hacer como un estudio más detallado sobre estas nuevas tecnologías que vienen desde antes. A mí lo que más me llama la atención es el promedio de edad a la que se le da a un niño o a una niña un celular, en el que ya se le otorga la capacidad de tener todo este universo a la mano, y que en Francia, por ejemplo, es de 10 años alrededor, y el desinterés de los padres, porque 7 de cada 10 padres y madres de familia no saben lo que sus hijos y sus hijas están haciendo, están teniendo acceso en redes. Claro, pero eso es tremendo, porque si sus compañeros de clase tienen el smartphone, ¿cómo privas a tu hijo de tenerlo? Es un poco... Y luego está la cuestión de desintoxicarse. ¿Cómo se desintoxica uno de un smartphone? Es decir, ¿qué herramientas tenemos, Israel, para saber que tenemos una adicción? Exacto, mira, de hecho es súper interesante porque la adicción al teléfono se llama
nomofobia, es decir, el miedo a no tener contigo el celular, ¿no? Y lo hemos experimentado, yo creo, todos. Esa sensación la hemos experimentado siempre todos en algún momento. Exactamente. Otra cosa es la adicción. Y lo que genera es ansiedad, ¿no? Entonces, primero hay que saber controlar esa ansiedad al no tener el celular. La otra parte, ¿cómo lo podemos hacer? Pues simplemente cuando no es necesario usar el celular, desactivas las notificaciones, lo puedes poner en el modo avión, pero al final de cuentas es una decisión personal y hay que tener mucho control mental de saber decir cuándo sí lo puedo usar, en qué situaciones, cuándo ya es demasiado, ¿no? Y si lo requiero usar ya sea por para medios profesionales, ok, pero si ya estoy pasando a, por ejemplo, un fenómeno que se llama el bumping, que es conectarte hasta las altas horas de la noche, seguir con tu teléfono y no poder dormir, en ese caso, pues ya representa una señal de alarma, pues porque ya es demasiado tiempo, ¿no? Y también hay otro fenómeno que se llama como fobbing, que es cuando el otro no te responde un mensaje que le has enviado y te empieza a dar ansiedad, ¿no? Entonces genera todo este tipo de trastornos tremendos que finalmente yo creo que se detienen con mucho autocontrol, mucho saber cuándo sí, cuándo no, y mucho control mental. Claro, pero se nos da toda esta tecnología y se nos habla de autocontrol. Pero por otra parte lo que tendremos que pensar es que se necesita educación, ¿no? Porque como decía Miriam antes, es también muy injusto, ¿no? Para que se nos entregue tanta tecnología que muchas veces dependa de nuestra capacidad para no tener una adicción a ella, ¿no? La educación tiene que formar parte de esta ecuación. Sí, del autocontrol. Hay gente que no puede hacer eso y yo leía historias de digital detox que se pone muy de moda porque hay gente que no consigue hacer eso, así que la única forma que tienen para desintoxicarse es dejar el móvil durante una semana. Y leía algo de una bloguera. Las blogueras son muy dependientes y decía que no se daba cuenta de todo lo que podía hacer sin teléfono. No es solo no contestar un mensaje, pero es tener el espacio mental para pintar su departamento, que no lo hacía, o no sé, leer un libro, por ejemplo, pero también el ejemplo que era muy interesante que daba, estar en un restaurante con amigos sin el móvil en la mesa, sin tomar fotos de lo que comes, y eso es una sola foto, un solo mensaje y tal, pero si sumamos todo, es mucho tiempo donde no estamos de verdad con la otra persona. Eso del vínculo social es muy interesante porque te permite tener más vínculos con gente, es lo que decía, pero a veces estás sin estar y muchas veces estás sin estar. Así que la digital detox pura es un poco extrema, pero creo que funciona. Nunca lo he probado. Me da mucho miedo probarlo. No estoy lista. A lo mejor lo tenemos que empezar a pensar todos, a hacerlo de la digital detox. Vamos a hacer en este punto una breve pausa y enseguida volvemos aquí en Primera Plana para hablar de esta revolución de los celulares. Hasta ahora. RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI en francés. RFI est une radio française d'actualité, diffusée mondialement en français et en 14 autres langues. Profitez de l'expertise de ses rédactions basées à Paris et de son réseau unique de 400 correspondants sur les 5 continents. Infórmese sobre nuestras frecuencias en rfi.fr. Escuche Radio Francia Internacional en México a través de Seno Media. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde México al 899-274-6675. RFI en español en su celular y cuando usted lo desee desde México al 899-274-6675. Seguimos aquí en Primera Plana de Radio Francia Internacional y de France 24 esta semana hablando de esto, de los celulares y de la revolución de los celulares, de lo que supone para nosotros como una especie de apéndice humano. Lo hacemos con Israel Ayala, periodista especializado en tecnologías, Miriam Levan, cofundadora de la revista feminista Chic Magazine, y Víctor Hugo Ramírez, sociólogo. De todos los aspectos que incorpora un celular, Víctor, ¿cuál consideran más revolucionario? Las redes sociales, por ejemplo, que han modificado completamente nuestra forma de socializarnos, ¿no? Sí, hay plataformas, hay tecnologías, hay redes sociales, pero también hay nuevas prácticas. Por ejemplo, el sexting.
Hablábamos El sexting. el sexting es, por ejemplo, el intercambio de contenidos de todo tipo, visuales, audiovisuales, de contenido de tipo erótico sexual entre usuarios. Y hablábamos de si hacía falta educación sobre el uso de tecnologías. Y hace falta educación sobre estas nuevas prácticas que se empiezan desde nuestros adolescentes, de las nuevas generaciones, ¿no? Quienes han intentado un poco, qué ministerios de educación han intentado meter políticas de ciberseguridad y de sexting? Está, por ejemplo, Australia, Reino Unido, Montreal y algunos lugares en Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la reacción? Padres y madres que dicen no podemos tratar estos temas todavía porque nuestros niños y niñas son todavía muy jóvenes, cuando en realidad le estamos dando un celular a un niño, a una niña de 10 años. Entonces hay estos problemas de las políticas educativas que necesitamos hacer frente desde ya. ¿Dirían que somos más informacionalmente competentes gracias a los smartphones, más capaces de encontrar un dato rápidamente, pero mucho más incapaces de retener ese mismo dato que hemos ido a buscar? Yo creo que sí, porque bueno, tienes la facilidad de tener ya internet. Hoy cualquier cosa que tú quieres buscar lo haces a través de Google. Quieres saber dónde se encuentra un restaurante, lo haces a través de internet. Quieres tener un review de un producto, lo haces también a través de tu smartphone. Quieres encontrar, no sé, nuevas personas. De hecho, 29% de las personas que tienen un smartphone lo usan para encontrar pareja. Es un dato súper interesante que salió. Entonces sí, es mucho más fácil obtener información, pero también mucho más fácil olvidar cierto tipo de cosas, ¿no? O sea, hoy no puedes saber cuáles son los 10 números de teléfono de tus mejores amigos. Hoy, si buscas una calle, a lo mejor al día siguiente se te olvida dónde está, o mismo para llegar a ese lugar, hay aplicaciones que ya te permiten hacerlo, la gente lo sigue, y el día de mañana pues ya no te acuerdas qué línea hay que tomar, o qué línea de metro, o qué autobús. Entonces sí, es mucho más fácil olvidar y nos crea una memoria que yo diría de teflón. Hablaba Víctor del sexting, lo nombraba antes también Miriam, el tema de la educación. Quizá el punto sea si creen que la educación en nuevas tecnologías es suficiente, la que se está dando ahora mismo en las escuelas. Sí, no sé, hace tiempo que no voy a la escuela y me pregunto cómo están educados los jóvenes, es lo que decías. Hay que tener educación en todos los temas y no sé cómo va a ser esa generación que ahora tiene 10 o 15 años, cómo van a descubrir la vida, eso del sexting, si empiezas tu vida sexual así, cómo saber lo que se hace, lo que no se hace, y también para desarrollar vínculos sociales en la escuela. Hay tantas cosas que aprendes y no sé cómo van a crecer esa gente. Tantas cosas modificadas con esta revolución. Que nosotros lo hemos descubierto en camino, pero si empiezas tu vida social así, y lo de la información también hay que tener una educación fuerte, porque podemos encontrar mucha información, pero también mucha fake news, y sabemos que lo de los algoritmos, hay muchas noticias que ni ves, ni sabes que existen, y lo que te llegas es lo que habías buscado antes, así que tenemos una vista del mundo mucho más reducida. Y si no es como una biblioteca. Si no sabes dónde buscar, no buscas. Claro, hablando de la educación, nombraba antes, Víctor, la educación de padres que no saben cómo utilizan esos niños el smartphone, pero a pesar de ello, la escuela debe garantizar una educación en este tipo de tecnologías, pese a que tus padres no conozcan, no sean ignorantes respecto a ello. Completamente. ¿No? Yo que me dedico a políticas educativas, siempre he tenido la oportunidad de estar en contacto con padres y madres de familia que se preocupan por lo que las nuevas tecnologías, los celulares, el internet trae hacia sus hijos. Y creo que no hay que adoptar, porque hay padres y madres que dicen no hay que prohibir las nuevas prácticas, hay que prohibir el sexting y decirle a nuestros hijos no intercambies fotos, etc. Del lado libertario dirían, es mi libertad si yo intercambio fotos de contenido íntimo, erótico, sexual con quien yo quiera, etc. Lo que hay que hacer es políticas educativas que orienten a las nuevas generaciones sobre los riesgos que tienen las nuevas prácticas, porque hay prácticas que llegaron para quedarse, que ya forman parte de nuestra cotidianidad. Protocolos también de seguridad, protocolos de ciberacoso. 1 de cada 5 niños y niñas en Francia ha sido víctima de ciberacoso. Entonces, creo que son cifras que nos tienen que llevar a tomar cartas en el asunto y a diseñar políticas educativas concretas en estos temas. Desde luego son cifras que interpelan, como también lo hace
esa nueva tanda de documentos filtrados de Facebook que reafirman la obsesión de la compañía por atraer a usuarios adolescentes a Instagram, a pesar de los estudios internos de la compañía que revelaron que la presión por la perfección y el algoritmo de la red social producen un efecto tóxico en muchos de ellos. Israel, antes de hablar de ello, me gustaría preguntarte cómo funciona esta guerra por los adolescentes entre las grandes redes sociales, entre Facebook y la China TikTok. ¿Es una verdadera batalla de marketing por los adolescentes a lo que estamos asistiendo? Yo creo que más que una batalla de marketing es una batalla por el Big Data, la información, a qué hora estás conectado, con quién te conectas. Hay toda una mina de oro escondida en la metadata que obtienen estas aplicaciones, sobre todo en TikTok, que es la que más peligro, yo diría, es la más peligrosa, porque pues ahora en Estados Unidos acaban de aceptar que TikTok pueda recabar datos biométricos, tus huellas digitales, reconocimiento facial. ¿Qué uso se le va a dar a eso? Y sobre todo porque hay una cantidad de personas menores de edad que son las que más utilizan este tipo de redes sociales, TikTok. Facebook no tanto, porque el público de Facebook es la gente de más de 65 años, es el grueso digamos que es un poco la reliquia que quedó, pero aún así hay adolescentes que utilizan Instagram, que también forma parte del grupo Facebook. Y lo que pasó con Instagram es que te crea una falsa imagen de la persona, o sea, la persona a través de los filtros, una vida que no existe, una vida creada, ¿no? Entonces, una superficialidad. Y justamente hablando de la parte que tocabas del acoso hacia los niños, por ejemplo, en TikTok hay tendencias. Últimamente hubo una que se llamaba Anti-2010, que iba en contra de los niños nacidos en el 2010. Y los acosaban en la escuela, les decían que eran unos malnacidos por haber nacido en ese mail, y todo venía por una tendencia que se creó en TikTok. Entonces, hasta ese punto puede llegar la viralidad de ciertos contenidos. Es alucinante, de verdad. Bueno, claro, es el peligro de la vida a través de filtros, que es lo que nos muestra Instagram, que es algo muy peligroso, claro, para adolescentes. Incluso había estudios internos que... Y sobre todo para mujeres que sabemos que son más víctimas de la presión, de los dictats, de la belleza física. Y Instagram tiene muchos problemas por eso, porque Instagram dice, creo que 30% de los adolescentes mujeres dicen que se ponen depresivas por causa de Instagram, porque hay demasiada presión de la imagen perfecta de eso, de los filtros. Y lo que es interesante, y yo quería hacer búsqueda sobre eso, es el fenómeno de la cirugía estética. En los jóvenes se ponen más y más importantes por causa de los filtros, porque las mujeres quieren conseguir este cuerpo con talla muy fina, con lo de las nalgas, no sé. Hay nuevos cuerpos por Instagram que se están creando, y las mujeres jóvenes quieren este cuerpo y creen la cirugía estética. Es un fenómeno muy fuerte ahora, y no nos damos cuenta en París, en nuestra edad, que hay que tener mucho cuidado en eso. Y en América Latina creo que es muy fuerte. Y en Francia, como tenemos este mito de la belleza natural y todo, no nos damos cuenta de que está subiendo mucho por los filtros. Víctor. Me suena el doble estándar de Instagram y de Facebook sobre mostrar los pechos, prohibir mostrar los pechos mujeres, cuando en realidad lo de los hombres está perfecto. Además, también hay que separar, ¿no?, las tecnologías de los paradigmas culturales, porque, por ejemplo, no vamos a culpar a los automóviles de los accidentes automovilistas. Es decir, vivimos los paradigmas estéticos, los vivimos dentro de las redes, dentro de las tecnologías y fuera. Los anuncios estamos inundados en el metro, en la vía pública, de estos modelos de perfección, de belleza estética, que son obviamente sexistas, patriarcales y muchas veces racistas también. Y a todo esto se le suma ahora la tecnología 5G, Israel, que promete aún más velocidad y más revolución. Explícanos en qué consiste y cómo va a cambiar nuestra vida, la 5G. Pues la 5G ya viene desarrollándose desde años atrás, y es el next step hacia que viene después de la tecnología 4G.
¿Qué quiere decir esto? Que en el futuro vamos a tener más realidad virtual, más realidad aumentada, el desarrollo del Internet de las cosas, es decir, varios objetos conectados al mismo tiempo. Estaba leyendo que es una tecnología que es es 1000 veces más rápida. Vamos a poder tener 20 gigabytes por segundo. ¿Y qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, el día de mañana vamos a poder tener cirugías realizadas a distancia a través de un robot, por ejemplo. Vamos a tener autos autónomos conectados manejando sin conductor. Vamos a tener estados del tráfico en tiempo real en varias ciudades para tomar decisiones. Y es una tecnología que básicamente fue creada para las empresas, no para el usuario, o también para los gobiernos, ¿no? Es decir, cómo manejar sistemas complejos a través de una tecnología que llegue al usuario y poder tomar decisiones al instante, ¿no? Me imagino que lo del día de mañana es literalmente mañana, ¿no? Sí, y bueno, en algunos países está muy desarrollado, comienza ya a implantarse, hay 60 países donde ya tienen tecnología 5G. En América Latina hay desarrollos en ciertas ciudades. En México el desarrollo, digamos, moderado empezará a partir de 2022, en otros países de América Latina como Argentina en 2023, así que hay una disparidad porque también es una tecnología costosa, la penetración todavía no es alta y hay que hacer muchísimos tests. Bueno, a modo de conclusión, con lo que nos está contando Israel, no sé si creen que los smartphones están determinando muchos de nuestros comportamientos y todavía lo van a hacer más a futuro, nuestra forma de pensar, de informarnos, incluso de votar. Víctor. Sí, claro que sí. Los cambios están ahí, son cambios culturales, son cambios de adaptación de nuevas generaciones a nuevas tecnologías, y con la 5G también creo que va a ser todo un tema. A mí lo que me llama la atención es el tema de compatibilidad, es decir, vamos a tener que cambiar nuestros aparatos para que sean compatibles, va a haber una ola de consumo que va a hacer que cambiemos nuestros y que además tiene efectos de emisión de carbono, es decir, la manufactura de los celulares tiene efectos de emisión de carbono sobre nuestros ya problemas de cambio climático. Pues aquí lo dejamos, no tengo tiempo para más, pero ha sido un placer, Miriam, Víctor, Israel, compartir con ustedes esta edición de En Primera Plana en la que hemos hablado de la gran revolución de los celulares. Y a todos ustedes, hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.